La última que ves que vamos a platicar de este tema de la cumbre. Se acabó ya. Lo que pasó, pasó. Los platos rotos, pues se tendrán que evaluar. Si esto genera un costo político, como dice la oposición, en contra del presidente, pues lo tendremos que acotar. Y si no, pues bueno, vamos a ver no lo que pasó dentro de la cumbre, que creo que esto fue una particularidad que se dio en esta reunión, y es que lo importante no se dio en la cumbre, lo importante se dio afuera de la cumbre. Las protestas, el llamado de Marcelo Ebrard a tumbar a Almagro, haciendo un llamado a renovar la OEA o crear un nuevo organismo, pero que no esté tan putrefacto como se ha vuelto la OEA, que se ha vuelto un trampolín para esta oposición, y simplemente hacer acusaciones y pedir prácticamente el intervencionismo de parte del gobierno de Joe Biden. Eso se ha vuelto la OEA. Almagro no pudo decir nada, terminó sin responder, y ayer ya Marcelo Ebrard, la verdad, estuvo bastante más mesurado. Su declaración fuerte fue la de antier, pero algo que ya habíamos evaluado, y es que previo a esta cumbre de las Américas, recordemos, el canciller de Argentina visitó México y se reunió con Marcelo Ebrard. Incluso dieron un discurso en conjunto. Todo esto previo a la cumbre de las Américas, y cuando se estaba barajeando ¿va a ir López Obrador? ¿Va a ir Alberto Fernández a la cumbre? ¿Va a ir Marcelo? ¿Va a ir el canciller argentino? Todavía se estaba viendo esto. Lo que sí sonaba era que se estaban poniendo de acuerdo para dos cosas: hacer una contracumbre o mandar un discurso fuerte de parte del gobierno mexicano y que también abonara el gobierno argentino. Bueno, pues no fue en voz del canciller, fue el mismo Alberto Fernández quien tomó la decisión de sí ir a la cumbre, pero fue prácticamente, podríamos decir, fue bajo protesta. El jefe del Estado argentino disertó en el encuentro realizado en Los Ángeles e insistió en repudiar la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. A ver si podemos poner la pantalla, porfas. Dice el presidente Alberto Fernández, lamentó que en la 9ª Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles no hayan podido estar presentes Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes fueron excluidos del encuentro por Estados Unidos en su condición de país anfitrión. De esta manera, defendió a dichos países condenados por sus prácticas demócratas frente a los ojos del mandatario norteamericano Joe Biden. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas, esto refiriéndose al claro bloqueo de Estados Unidos a la economía y al pueblo cubano. Manifestó y señaló que unos pocos concentran el ingreso mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Cuba soporta un bloqueo. Imagínense que esto se lo dijeron en su cara a Joe Biden. Esto es realmente lo importante. Esto que estamos escuchando, que dice Alberto Fernández, pues es un secreto a voces. Yo diría que ni siquiera es un secreto, pero el momento, el escenario y el contexto en el que se da la cumbre, creo que es lo que termina por dejar completamente humillado a Joe Biden. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuestos en los años de la Guerra Fría, y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia asola a la humanidad, arrastra consigo millones de vidas. El silencio de los países ausentes nos interpela. Durísimo, Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer, ahí en el Pleno, en la Cumbre de las Américas. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos.
Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Pues ahí duro el mensaje que manda Alberto Fernández, sobre todo ahí lo que leíamos todo, pues también el bloqueo a Cuba y el que se lo digan en su cara a Joe Biden, creo que es lo importante. Pero esto no fue solo. Vamos a escuchar algo que se dio. ¿Por qué? Porque resulta que, recordemos, no se invitó al gobierno venezolano, no se invitó al gobierno de Nicaragua, no se invitó al gobierno de Venezuela, pero adivinen a quién sí se invitó. No se invitó a Juan Guaidó. Creo que eso hubiera sido realmente ya la debacle absoluta de la administración de Joe Biden, el quedar en ridículo internacional, porque hay que destacar esto. La Cumbre de las Américas era un evento para las Américas, pero Estados Unidos se encargó de llenar los lugares vacíos con países amigos al régimen, con países europeos. Fueron casi 30 los países que mandaron representantes oyentes, los cuales pues simplemente fueron a hacerle el caldo gordo a Joe Biden. Pero como si no fuera esto suficiente, se invitó también a personas del gobierno, entre todas las comillas que se pueden poner porque no gobiernan nada, de Juan Guaidó. Así es, el presidente interino espurio de Venezuela. Pues bueno, funcionarios de su administración sí acudieron a la Cumbre de las Américas. Dentro de ellos, vamos a escuchar la declaración de la embajadora de Guaidó en Argentina, quien acusó a Alberto Fernández de defender a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a ver el ridículo monumental del día. Vamos a ver. Presidente Alberto Fernández, hoy usted utilizó una tribuna internacional como la Cumbre de las Américas para defender a las 3 dictaduras de la región. No alzó la voz por los venezolanos, por los cubanos ni por los nicaragüenses. No alzó la voz por las decenas de miles de víctimas de estos regímenes opresores. No alzó la voz por los más de 1.400 presos políticos. No. Usted usó ese espacio para defender a Maduro, a Díaz-Canel y Ortega. 3 violadores flagrantes de derechos humanos. Uno de ellos, por cierto, investigados por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Usted, señor Fernández, ha manchado la bandera de los derechos humanos que desde la vuelta a la democracia ha levantado Argentina. Y especialmente, presidente, usted le dio la espalda a las víctimas de tortura, de represión, de violaciones sexuales, de asesinatos y desapariciones forzadas, como ocurre en este preciso momento con 4 estudiantes venezolanos que llevan más de 48 horas desaparecidos, luego de ser ilegalmente detenidos por el simple hecho de rendir un homenaje a un joven asesinado por los grupos de tareas de la dictadura de Maduro en el 2017. Este gobierno ha decidido alinearse junto a los autócratas del mundo. Ha decidido ser parte de un abominable e indigno grupo donde están Maduro, Ortega y Díaz-Canel, donde también están regímenes como los de Rusia, Irán, Corea del Norte y grupos terroristas como la FARC y el ELN. Decidieron anteponer la ideología y los negocios a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Y de eso, señor Fernández, no se vuelve. El pueblo argentino tendrá memoria y los más de 200.000 venezolanos que hoy residen en este país. Pues bueno, ahí está la enviada, la embajadora de Guaidó en Argentina, que representa un poco más que nada. Pero bueno, ahí está la postura que se fija ahí en el marco de esta Cumbre de las Américas, que bueno, ya se va a dar por concluida.